Hola, buenos días. Nos encontramos con la maestra Jocelyn González, docente de la Universidad de Guadalajara. El primer tema que vamos a tratar en esta entrevista es el crimen organizado. Desde su punto de vista, ¿cómo ha cambiado el crimen organizado en México en los últimos años? Ha cambiado bastante. En realidad, los orígenes del crimen organizado abarca desde los 70s, 80s, con Félix Gallardo, y a él lo detienen en 1989. A partir de esto es que cambia totalmente tanto la producción que se realiza, porque en aquellos tiempos iniciamos con marihuana, cocaína. Recuerden que el crimen organizado hace esta producción, pero también hace todo distribución, y entonces cambia bastante porque pasan ellos a vender cocaína. Los colombianos hacían como esta parte de, de parte de mercancía, y en este sentido sí cambia totalmente la cuestión de estructura. En ese tiempo Félix Gallardo tenía el control de otros 4 cárteles, que era el cártel de Guadalajara, cártel de Tijuana, cártel de Sinaloa y el cártel de Golfo y el de Juárez. Y entonces, en este sentido, él tenía el control total. Al momento que es detenido en 1989, toda esta estructura cambia. Ya no solamente una concentración, porque era una concentración de poder, y se forman nuevos cárteles que ya son descentralizados, donde el poder ya pertenece a cada uno, y en este caso hay un problema tanto económico como social, en donde ya la distribución y la producción se realiza de manera particular. Y en 2005 tenemos el grande problema que se fortalece el cártel Jalisco Nueva Generación, y a raíz de ello tenemos que tiene influencia en 20 entidades federativas de las 32 en México, por lo cual aumenta también la parte de tortura, aumenta toda esta inseguridad, esta pobreza también, y los problemas sociales que conlleva, porque precisamente hay una afectación principal en el consumo, y sobre todo pues en esta propagación, ¿no? Porque no solamente hablamos de drogas, sino también el crimen organizado hace también el robo de hidrocarburos, entre otro tipo de delitos. Bien, la segunda pregunta es, ¿por qué cree que estos grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación han logrado expandirse tanto en el país? Precisamente porque en cuestión de poder han logrado permanecer. Al inicio de esta nueva estructura, donde hay un poder descentralizado en cada uno de los cárteles, hubo una pelea en cuanto a todos por mantener la mayoría de las entidades federativas. Sí hay un ordenamiento jurídico, pero hemos de saber que también dentro de la política pues vemos muy inmiscuido también ciertas acciones que no deben de ser, y han tenido un control total, tanto social como político, y lo vemos nosotros inclusive en los comerciantes, la cuestión de plazas, ¿no? Pero es por eso que ha tenido esta permanencia. Han crecido económicamente y han tenido también esta aceptación de alguna manera social, y tienen de manera indirecta pues ese respaldo, ¿no? Apenas en este sexenio hemos estado viendo como ya situaciones distintas a las demás, detenciones y cosas que no habíamos visto en anteriores sexenios. Eh, Ahorita se está hablando mucho del reclutamiento de jóvenes por parte de cárteles. ¿Qué métodos considera usted que utilizan para atraerlos? Es muy importante que el gobierno, en este caso el Estado, genere las facilidades para obtener un trabajo digno. Entonces, siendo jóvenes, la verdad es que en oportunidades muchos requieren de poder trabajar, y efectivamente ponen cuestiones laborales que se ven pues de alguna manera atractivas en cuanto a salarios, en cuanto a horarios, y esto genera que pues, la atracción, ¿no? A querer participar es, digamos, es el gancho para que todos estos jóvenes con estas necesidades, porque al final se convierten en esa parte de necesidad social que el Estado debe de resarcir. Sin embargo, al no tener estos trabajos dignos para los jóvenes, pues permite que cualquiera genere como atracción
hacia querer tener algo digno, ¿no? Y es la manera en que los enganchan y que los, de alguna manera, pues los utilizan para ser parte de estas organizaciones. El siguiente tema a tratar es sobre el rancho Izaguirre y sobre todo esto que nos concierne. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más le impactó sobre el descubrimiento de este rancho, de este tema? Yo creo que es muy impactante desde lo moral en cuanto a nosotros como personas, que en estos tiempos tengamos este tema tan delicado, tan deshumanizado. Lo mencionaba, ¿no? Un campo de exterminio en Auschwitz, pues es el siglo pasado, pero ahorita ya estamos en una edad contemporánea donde buscamos el respeto a los derechos humanos, y la verdad es que sí es muy triste, es muy desconcertante, increíble que en un estado pase este tipo de situaciones, ¿no? Independientemente, el privar de la libertad a una persona, sobre todo engancharlo con base en las necesidades sociales que tiene, es pues muy deshumanizado, muy lamentable que se dé este tipo de situaciones. Y jurídicamente, pues tenemos todo lo que se ha desenvuelto, ¿no? Desde lo social, desde lo político, que en vez de solucionar el problema, porque sí, el problema es que los jóvenes no tienen trabajos dignos, pero el problema central es el crimen organizado. ¿Qué se está haciendo con respecto a nos vamos hacia, es que políticamente, qué color fue el culpable? Pero no vamos al centro del problema. ¿Qué estamos haciendo para solucionar el crimen organizado como tal? En su opinión, ¿por qué este lugar pudo operar sin que las autoridades detectaran antes? Siendo en un municipio tan pequeño, dudo mucho que no se pudieran haber percatado de algunas situaciones, pero digamos que estamos en el supuesto en el que no se enteraron. Aún así, el temor de los ciudadanos alrededor, porque tanto vecinos como los todos colindantes, me imagino que sí tenían algún conocimiento, pero por miedo a represalias o a otro tipo de cosas, seguramente por eso es que no dieron el llamado, ¿no?, a las autoridades. Sin embargo, hablamos de un tema muy delicado, un tema delicado en que compete también tu vida y compete la de tu familia. Entonces hay represalias, sí, pero el Estado justamente es el que te debe de brindar esa seguridad, de poder ir a denunciar y poder decir no me va a pasar nada y poder salvar tantas vidas. Imagínate, estaba desde el 2012, tiene vestigios de que estaba operando este lugar, y cuánto no ha pasado por ese lugar. Independientemente, las autoridades mencionan que solamente llevaban a personas que eran parte de otros cárteles, pero aún así son vidas, independientemente de lo que se haya desarrollado. Y sí, es muy lamentable y se realiza precisamente por no tener una atención temprana. Ahora bien, cuando se realizó el cateo del lugar, había muchos indicios. Entonces sí deja mucho al lugar el decir, ¿por qué cuando catearon el lugar en primera instancia no se realizó algo más, ¿no? La otra pregunta es, después de lo que sucedió en el rancho Izaguirre, ¿qué mensaje le daría a quienes sienten miedo sobre la violencia en el país? Yo creo que todos como ciudadanos sentimos inseguridad en muchos de los aspectos, independientemente del crimen organizado, pero sí debemos nosotros como ciudadanos de fortalecernos, de también exigir nuestros derechos y sobre todo de exigirle al Estado todo lo que nos corresponde, ¿no? Esa seguridad, esa también necesidad de que nos faciliten el tener trabajos dignos, el que estén más al pendiente de la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Sobre todo, aquí no es una cuestión de quién tuvo la culpa, si lo federal, si lo estatal, si lo municipal. El hecho ya está, el problema lo tenemos. El origen del crimen organizado es desde 1970. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Desmantelar el problema de origen, porque ese es el problema, la delincuencia organizada, que afecta en toda su totalidad
afecta en lo social, afecta en lo económico y sobre todo pues lo vemos inmerso también en lo político. Y cuando no debería de ser así, necesitamos que los ciudadanos seamos libres, que tengamos esta seguridad de poder denunciar, esta seguridad de poder exigir nuestros derechos y sobre todo pues vivir en un estado de bienestar. El siguiente tema es la narcocultura. Desde su perspectiva, ¿cree que la narcocultura ha influenciado en la forma que se percibe y se vive la violencia en México? Yo creo que todo lo que hemos estado viviendo influye. Una tanta inseguridad nos hace ser deshumanizados, vemos las cosas con normalidad. Entonces, el tema de narcocultura sin duda viene como a reforzar o a lo mejor a generar esta ideología sobre si son buenos o son malos, porque en esta narcocultura lo que hace el crimen organizado es yo apoyo a la sociedad y tan la apoyo que lo vemos que inclusive dan obsequios, ¿no? En días festivos y que eso hace la sociedad, pues eso no lo hace el Estado, no lo hace el gobierno, pero lo está haciendo el crimen organizado. Entonces, de alguna manera, lo que quieren hacer es que la sociedad lo vea que es algo bueno y la narcocultura de alguna manera permite normalizar un poco más esto, pero no nada más es la narcocultura, sino es nuestra cotidianidad la que nos permite también el normalizarlo. Entonces, esa es una parte y no es el problema de origen. Vamos otra vez a lo mismo. Una enfermedad, tú puedes curar el síntoma, pero si no curas la enfermedad de origen, te vas a seguir sintiendo mal. Entonces, la narcocultura, digamos que es una ramificación del problema central. Entonces, se quite, no se quite, el problema central sigue existiendo. Entonces se va a seguir manifestando de distintas maneras. Igual sobre el mismo tema, ¿usted qué opina respecto a los influencers o artistas que fomentan este tipo de vida? Lamentablemente siempre hay intereses de por medio, entonces sería ver por qué lo realizan, pero sin duda alguna no es una vida ideal. Es una vida en donde surge violencia, es una vida en donde pasan muchas situaciones, drogadicciones y todo, y que esto más que beneficiarse, afectan. Entonces vamos a lo mismo, es otra ramificación del problema que permite a esta narcocultura en general normalizarla y que pueda seguir vigente en la sociedad. Ahora vamos con el tema de los aranceles. ¿Qué opina de que un país como Estados Unidos le ponga impuestos extras a productos mexicanos? El problema pues, es a nivel mundial, no nada más de México, ¿no? Pero sin duda estamos viviendo un momento también histórico en cuanto a que México también ya se está defendiendo. Entonces, es, digamos, como esta represalia, vamos viendo, claro que nos va a afectar, esto nos está afectando en la bolsa de todos los países económicamente y, como comentaba, no nada más en México, sino en todos. Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere hacer también? Tener un control. Pero hablamos de estas potencias, ¿no? Todas son importantes en esta cadena, entonces es ver que ojalá entiendan que no se trata de que un país mantenga el poder, sino que todos se puedan generar este equilibrio económico. Entonces ahí es lo esencial, vamos viendo cómo van surgiendo las cosas. La siguiente es, ¿cree que estos aranceles afectarán la vida de las personas comunes y corrientes aquí en México? Claro que va a afectar porque todo va a subir de precio. Vamos a hablar de esta inflación, ¿no? Que van a tener muchos de los productos y sobre todo que somos los primeros consumistas en productos de otros países y ahí es donde lo vamos a resentir. Por ejemplo, el iPhone pues va a subir más de precio, van a buscarlo elaborar también, ahorita ya están viendo si fabricarlo en China o en India, no sé ahí cómo se vaya a manejar el tema, pero claro que en la canasta básica vamos a tener un incremento de precios y esto nos va a afectar, pero debemos de entender que también es un proceso distinto, ya no estamos aceptando los acuerdos como tal y es como esta defensa, entonces vamos viendo hasta dónde llega el tema. ¿Piensa que esto también podría afectar a las personas que viven en Estados Unidos? ¿Por qué? Claro, y lo vemos sobre todo en Texas, porque por ejemplo México llevaba mucho petróleo
específicamente el estado de Texas, y ahorita ya no tienen este hidrocarburo y no pueden generar la gasolina. Y ahorita la gasolina pues ya subió hasta $8 el litro, y que es algo exorbitante. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues claro que van a tener afectaciones en cuanto a la parte tanto del precio como del consumo de los productos. En este caso lo vemos precisamente en México con la importación de este hidrocarburo que es el petróleo. Ya, el siguiente tema es el VIH aquí en México. Independiente. ¿Usted cree que en México se habla lo suficiente sobre el VIH y otras enfermedades y cómo se pueden prever? Yo creo que sí hace falta más difusión en cuanto a la parte de drogadicción y enfermedades, sobre todo en jóvenes, porque son los más propensos a caer en este tipo de situaciones por una falta de seguridad o en su caso de información. Y una vez teniendo a la ciudadanía informada, pues vamos evitando justamente todo este desequilibrio. Si quieren, nos ¿Desde qué edad cree que sería ideal que inicien a hablar sobre la salud sexual? Yo creo que sí es importante que se mantenga una información desde una temprana edad, en donde ya se sea consciente de las situaciones y en donde también no sea como tan sorpresivo para el menor, ¿no? Entonces, sí es necesario hacerlo, porque si no se realiza desde estos valores de casa, desde estos valores de escuela, lo van a encontrar en redes sociales, porque entendemos que ya con los dispositivos móviles pues tenemos un acercamiento más hacia cualquier tipo de información. Entonces, mientras se realice de manera oportuna y necesaria, considero que no hay una edad como tal, sino que sea algo consciente y que también sea una decisión a lo mejor de los padres, si lo quiere hacer en una edad muy temprana, pero sí o sí deben de estar informados en cuanto a, y sobre todo ahorita, a lo mejor considera una edad temprana por la cuestión de redes sociales. Otra pregunta sería, ¿cree que en México existe una buena estructura de tratamiento sobre las personas que ya contrajeron el VIH? Sí debería de ser necesario, porque cualquier tipo de enfermedad requiere todo un proceso. Entonces, si se realiza esta prevención, pues nos vamos a evitar precisamente todo lo que conlleva. Y sí considero muy necesario que se haga esta prevención para evitar en futuros casos ya tratar de terminar el tema cuando se pudo haber prevenido. Y por último, ¿cree que todavía haya mucha discriminación hacia las personas con VIH? Yo creo que la discriminación la vemos vigente en muchos temas todavía, que siguen siendo vigentes, lamentablemente, a pesar de tener ya un conocimiento sobre las situaciones, sigue habiendo discriminación en todos los ámbitos. Y en este tema en específico, considero que sí lo sigue habiendo. Entonces, pero porque pasa por desinformación, precisamente. Y es ahí donde entra la importancia de informarse desde una edad temprana, para que no ocurra justamente esto, porque en realidad le puede pasar a cualquier persona. Entonces, quitar como estos estigmas sociales y quitar muchas cuestiones que también ya son culturales, es necesario como ya irlas removiendo, pero sí hay una afectación, pues no nada más en este tema, lamentablemente. Bien, ya sería todo, de verdad, muchas gracias por darse el tiempo de responder estas preguntas que nos engloba a todos como mexicanos. No, les agradezco. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Ya.